Hola, muy buenos días, buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y tengo delante de mí la luz del día y frente a mí se alcanza a vislumbrar una palmera. Detrás de la palmera se ve el cerro atravesado, que es como un muro de la ciudad. Y bueno, pues tengo la alegría de vivir el día de hoy, gracias al Eterno. Y bueno, también disfruté de mi fin de semana y del cafecito que me acabo de tomar. Bueno, pues miren que hoy está Josefina con nosotros, va a coordinar el día de hoy, va a compartirnos lo que es la reflexión y posteriormente la lectura del tema de hoy, el apadrinamiento. Así que adelante, Josefina. Si estás hablando no se te escucha, ¿eh? Bendecida mañana para aquí los presentes. Soy miembro de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, profundamente agradecida con el don del servicio. Vamos a arrancar en primer lugar con la lectura de nuestra reflexión del día de hoy, 15 de diciembre para nosotros, aquí y ahora 2025. Y se titula Estás en todo tu derecho, pero te sugiero, cualquiera puede recuperarse de la enfermedad emocional y mental si verdaderamente quiere hacerlo y seguir sinceramente un programa que lo lleve a la salud mental y emocional y a una vida satisfactoria y completa. Neuróticos Anónimos es ese programa. Neuróticos Anónimos es el verdadero camino para recuperarse y sentirse bien. Las leyes de la enfermedad mental y emocional, página 98, para aquellos que gustan de investigar. La libertad y el libre albedrío que me da el programa a través del tiempo lo puedo tomar como excusa para no avanzar. Claro que es mi decisión, pero ¿acaso no estaré perturbado y enfermando a otras personas? ¿Acaso me perjudico solo yo? ¿Estaré cayendo tal vez en el juego de perturbador o del manipulador? Quizás aún existe en mí ese vacío existencial, causado por mi falta de humildad y que no me permite aplicar el método de recuperación. Que no me sorprenda que me llamen la atención y que sea persona no grata y por lo tanto me digan, te sugiero, compañero, de la manera más atenta, que no rompas el bienestar común o se te invitara a salir del grupo. Oh my God. Bueno, la reflexión del día de hoy dice, ¿verdad? De acuerdo a la literatura y también en la parte inferior está la experiencia de un miembro de la comunidad de 12 Pasos, en este caso Neuróticos Anónimos, que son muy importantes, sumamente valiosas,
Pero vamos viendo cuál es tu experiencia, tú miembro de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, hoy prestando el servicio en esta reflexión. Bueno, pues te comparto, ¿verdad? Que esta reflexión habla de la gran oportunidad de un buffet, de un manjar que está disponible para todo el que desee cruzar la puerta, perseverar en un plan de 24 horas solo por hoy, sentada y escuchando, porque ahí se comparte información de alta calidad, información que hoy por hoy viene salvando vidas. En la comunidad que yo pertenezco, 90 años. Entonces quiere decir, y sí funciona, porque para que algo dure tanto tiempo debe de tener algo de bueno. Pero ¿qué pasa contigo, verdad? Tú, tú que estás hablando en este momento, ¿qué pasa contigo? Bueno, te comparto que la enfermedad es una enfermedad espiritual. Es decir, no hay una relación auténtica y genuina con el Creador, con el dador de la vida, con Dios, poder superior, o esa energía, ese cosmos, ese universo. Eso algo que va más allá de todo ser humano. Y esa desconexión provoca a nivel mental, emocional, físicamente e incluso económicamente una experiencia horrible, horrible. Yo estuve casi 3 años. Por el 92 tenía 18 años de edad. No alcancé a quedarme 3 años, poquito más, poquito menos, 21 años de edad y me fui. Únicamente 17 años, a donde el detonante que es el alcohol, o sea, la patita de la que yo cogeo para huirme, para justificarme, para tener argumentos suficientes y no pararme desde la responsabilidad, amor con responsabilidad. Bueno, pues ese detonante solamente los primeros 15 no bebí. Los últimos 2 años para volver a regresar con una segunda, para mí la última oportunidad, a la comunidad de 12 Pasos Alcohólicos Anónimos. A diferencia de la primera vez, esta vez llegué pensando en mí. Ese Dios, creador de todas las cosas, incluyendo al ser humano, máxima creación, me permitió poder observar, poder escuchar y tomar la decisión desde la libertad que tengo y cruzar la puerta un 14 de noviembre. Desde entonces mi vida es otra. De los primeros cambios que hice fue el de sentarme a escuchar, dejar de hablar. Otro cambio por necesidad, el miedo me apoyó enormemente. Fue someter el miembro más pequeño que es la lengua. Me decían que soy una taravilla, que hablo hasta por los codos. Bueno, pues empecé a quedarme callada el mayor tiempo posible. Dentro de la sala, en la reunión, sí, y también fuera de ella. No se diga con los seres más importantes, más valiosos para el dador de la vida, hoy también para mí, con la familia. Tomé una decisión, acepté que era una enferma mental, que no tenía gobierno. Claro, lo de gobierno yo lo relacionaba con obedecerle a los progenitores. Y en el tercer paso, cuando entregué vida y voluntad, que es el primer intento, con mucho miedo yo me entregué a él. A sabiendas de que yo era mala. Pero en ese momento yo quería ser buena. Y ser buena es esforzarme y ser valiente para hacer lo correcto. No lo que yo pienso, lo que yo me imagino, lo que yo creo, lo correcto. Yo no sé lo que es correcto en aquel entonces, pero sí sabía lo que no me funcionó. Y simple y sencillamente fui haciendo cambios y sobre la marcha
Él, a través de las experiencias de mis compañeros, me fue dando un pulimiento. Hoy vivo en excelencia, es decir, despierta, consciente de la realidad donde me encuentro, en el mundo donde me encuentro. Consciente de esa naturaleza humana, mente y cuerpo que me acompaña. Pero sobre todo, con el acompañamiento de él y una multitud de hombres y mujeres que, como yo, están trabajando arduamente para ir en búsqueda de lo que promete la práctica de estos principios, una vida feliz, útil y duradera. Esa es mi experiencia. ¿Qué te puedo decir a ti que nos estás escuchando? Bueno, pues que si como hoy vives no es lo que tú quieres, has perdido la esperanza y ya no hay nada que hacer, bueno, yo te exhorto y te invito a que cruces la puerta de alguna comunidad que esté cerca de ti y pues que investigues un poquito. Te garantizo que habrá amor y comprensión, pero sobre todo información y un poder que va más allá de los miembros de la comunidad, que te va a arropar y te va a dar lo que nunca has tenido y siempre has querido. Muchísimas gracias. Y ahora, ¿verdad? Si Víctor no tiene algo que decir, vamos a pasar con el taller que se llama apadrinamiento y que es una herramienta importante y que esta vez la vengo poniendo hasta el día de hoy en práctica. Bien, agradecemos enormemente a Josefina por el esfuerzo de estar acá con nosotros en Palabra en Acción, Foro de Libre Expresión. Y fíjense ustedes, yo quiero hacer notar lo siguiente. Si estuviéramos en el grupo de Neuróticos Anónimos, ya que el tema es de Neuróticos Anónimos, el día de hoy, el apadrinamiento en Neuróticos Anónimos, pero fíjense ustedes, si estuviéramos en un grupo convencional, estarían vetando a la compañera Josefina por decir que es miembro de otra comunidad. Porque ahí en esos grupos no se puede decir eso. Aquí sí, porque somos un foro de libre expresión, palabra en acción. Y respetamos su manera de ser, pensar y actuar como mejor crea conveniente. Adelante, Josefina. Muchísimas gracias a nuestro facilitador. No te escuchamos, Josefina. Concluimos el tercer capítulo. Hoy vamos a entrar a lo que vendría siendo el cuarto capítulo de este tema, apadrinamiento. Y dice así: en los grupos de neuróticos anónimos contamos con literatura para comprender con mayor claridad el necesario e interesante tema del apadrinamiento. Como ejemplo de lo que te sugerimos, puedes consultar la siguiente bibliografía. 1. Manual del apadrinamiento de neuróticos anónimos. 2. El apadrinamiento de neuróticos anónimos. 3. Las leyes de la enfermedad mental y emocional. 4. La etiología de la enfermedad y de la salud mental y emocional. 5. Antología 1, 2, 3, 4, 5. 6. Folleto naranja. 7. Folleto informativo. 8. Delineamiento. 9. Tal como la ve Bill. 10. Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad. 11. Lenguaje del corazón. 12.
los 12 pasos. 13, las 12 tradiciones. 14, los 12 conceptos para el servicio mundial. Y 15, preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento de Alcohólicos Anónimos. Víctor, es tu tiempo. Leído este cuarto capítulo de este nuestro tema, el apadrinamiento. Adelante, es tu tiempo. Bien, gracias, Josefina. Bueno, pues aquí estamos escuchando primeramente lo que Neuróticos Anónimos tiene para nosotros. Nosotros aquí utilizamos los pasos de Neuróticos Anónimos, adaptados a Neuróticos Anónimos, los pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a Neuróticos Anónimos. Hay una diferencia mm, que nos ayuda a comprender mejor a los neuróticos eh, la situación de los 12 pasos de recuperación. Ya no tenemos que estar pensando en, ay, alcoholismo no, neurosis. No, con los pasos de Neuróticos Anónimos habla Neuróticos Anónimos. Y la literatura que nos dice, ¿verdad? Desde el principio, nos está hablando acerca de todo lo que necesitamos comprender de Neuróticos Anónimos. Luego vienen las literaturas sugeridas, y esas no se leen dentro de los grupos. Todos los libros que leyó la compañera, dentro de un grupo nominal de Neuróticos Anónimos, no se leen. Hay inclusive literatura que está aquí en este folleto, que es de Neuróticos Anónimos, pero que ya la Asociación de Neuróticos Anónimos en México la sacó de su sugerencia. Lo único que dejaron es el libro azul. Por eso hicieron un folleto de Neuróticos Anónimos, ¿verdad? Pero toda la literatura es buena, pero la diferencia es que no, lo único que se lee dentro de las salas de Neuróticos Anónimos es lo de Neuróticos Anónimos. Las demás cosas, y aún los pasos y las tradiciones también, ¿no? Pero las demás cosas, como el libro azul, el lenguaje del corazón, tal como la de Dill, etcétera, estas cosas no se leen dentro del grupo. Son lecturas sugeridas para su lectura en casa, pero no para la exposición dentro de un grupo convencional de Neuróticos Anónimos. Claro que en la modalidad de que nosotros estamos optando, que es a través del Zoom, estamos hablando de un grupo en línea. Muchos grupos que se denominan Neuróticos Anónimos no siguen las reglas convencionales, pero hay algunos que sí, que están sujetos a la regla convencional porque están inscritos como grupos, como grupos de Internet de Neuróticos Anónimos en la Oficina de Servicios Generales de Neuróticos Anónimos. Y por eso se tienen que sujetar a las normas, ¿verdad? A las reglas de la asociación. Aquí en Foro de Libre Expresión mm, somos un grupo fuera de la línea, ¿sí? Somos un grupo fuera. O sea, no estamos dentro de la Asociación de Neuróticos Anónimos. Por eso podemos hacer la lectura que queramos, ¿verdad? Porque somos un foro de libre expresión en ese aspecto. Pero cuando estamos hablando de Neuróticos Anónimos, que yo me identifico plenamente con Neuróticos Anónimos y no desecho a los Neuróticos Anónimos ni nada de eso, ¿no? Ni tampoco a ningún otro grupo. Pero sí es importante hacer notar de por qué somos un grupo fuera de serie. A veces cuando hablo de grupos fuera de serie, la gente piensa que es un grupo donde
donde agreden a las personas o cosas así, no. No, cuando estamos hablando fuera de serie, es que no estamos pegados a las reglas de ninguna asociación civil. Ninguna asociación civil, sea esta religiosa o sea esta em, de los 12 pasos de recuperación. Todas las personas, no importa de dónde vengan, ¿sí? Ni no importa nada de eso, lo importante es que quieran recuperarse. Y este foro está para recuperarnos, ¿verdad? Mm, Somos un foro democrático. Como democrático, es decir, le damos la libre expresión a las personas sobre su situación personal, sobre con las cosas que ella misma se identifica. Le damos esa libertad, porque al final de cuentas, Neuróticos Anónimos, a través de su literatura, nos va enseñando que todos, el alcoholismo es tan solo un síntoma, que es una alergia física, una compulsión mental, hasta ahí llega el alcoholismo. El alcoholismo no son las emociones, ni los sentimientos. La mala gestión emocional del enfermo hizo que la persona se volviera un alcohólico. ¿Por qué? Porque es producto de males más profundos. ¿Cuál es? La falta de gestión emocional. Esa es la realidad. Entonces, cuando un alcohólico piensa que su enfermedad es el alcoholismo y porque tapa la botella, cree que ya está recuperado, pues está mal. ¿Por qué? Porque es abstinencia, pero también tiene que haber equilibrio emocional. Si no tiene estas dos cosas, no hay recuperación. Neuróticos Anónimos expresa la sanidad, la curación de las emociones. Y yo creo en ello porque yo lo vivo. Yo creo en la sanidad y en la curación de las emociones. Yo creo en eso. Yo en mi pasado probé todo tipo de drogas por mucho tiempo. Probé todo tipo de drogas y entre ellas el alcohol también. Pero el alcohol no es una alergia para mí. No es ningún problema para mí, en lo absoluto. Pero me aplico a un punto. Soy neurótico y como neurótico tengo que guardar un equilibrio de las cosas. Como hijo de Dios obtengo el poder que necesito para poder dominar mis aspectos internos. Porque, ¿qué buscamos? El dominio propio. Eso es lo que buscamos. La templanza en todas las cosas. En todas las cosas. Así que cuando nosotros empezamos a entender esto, ¿verdad? Cuando yo entendí que mi problema de suicidio era una situación de ideas cerradas en mi cabeza, de ideales que no podía cumplir, porque yo me exigía a mí mismo ser como Cristo, me exigía a mí mismo, yo quería ser como Jesús y todavía lo quiero ser, pero tengo una actitud diferente. No me autoflagelo ni me autocastigo, porque hoy puedo comprender su misericordia y su plan, su proyecto, de que no es la perfección la que se requiere, sino el deseo de crecer día a día de acuerdo a la voluntad del Creador. ¿Sí? Entonces, podemos entender que en el desarrollo de nuestra vida hemos vivido muchas etapas diferentes, pero todas esos, si yo no hubiera cometido todos los errores que cometí, no pudiera estar aquí. No pudiera tener la fe que tengo. Pero gracias a todos esos errores que yo cometí, hoy puedo hablar con entera libertad y con poder en mi propia vida. Y no es un poder que yo haya adquirido por mí mismo, sino por la presencia de Dios en mi vida. Las cosas
que nosotros desarrollamos en la vida, ¿verdad? Son importantes, pero más importantes es el desarrollo del espíritu humano. Cuando mi espíritu humano se une al espíritu de Dios, entonces Dios es mi rey y yo soy su siervo. Yo soy siervo del Dios Altísimo. Y como siervo de Dios, tengo que sujetarme a las acciones de Dios. Lo que Él dice, yo quiero hacer. Sin embargo, no puedo negar que aún así, con todo esto, hay pequeñas rebeliones en mi vida. Y digo pequeñas porque son controlables. Pequeñas rebeliones. Cuando me pongo a practicar para destruir el pensamiento negativo, me enfrento ante situaciones de discusión donde mi mente sugiere un montón de cosas y yo derrumbo esas ideas, porque ese no soy yo. Porque he determinado ser de una forma, por eso, he determinado ser de una manera, de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo al crecimiento y a la fe que me permite Dios. Estaba yo este fin de semana, estaba pensando, bueno, pues ya es sábado y ya terminé todo y ya es tarde, como las 4 de la tarde, algo así. Y dije, bueno, pues no, voy a comprar algo para comer. Y fui a la tienda y estaba cerrada. Entonces dije, bueno, pues entonces me quedaré en ayunos. Pero se me antoja una hamburguesa, pero bueno, será cuando Dios quiera y tenga poder económico para hacerlo, porque ahorita no tengo nada de eso. Entonces está bien. Ah, bien, ok. Entonces, no tardó mucho una persona en llegar. Me tocó la puerta y me dijo, oye, Víctor, ven, tengo ganas de platicar acá contigo, ven, mira, traje esto para compartirles. Entonces compartió con el otro inquilino, con él, y ya, y y conmigo, y traía una hamburguesa traía. Yo me reí nomás, pero no me reí por la actitud de él, sino me reí porque él concederá las peticiones de tu corazón y él hará, dice la escritura. Y aunque sea una hamburguesa, dije, la voy a guardar para cuando antes de irme a dormir me la voy a cenar. ¿Sale? Bueno, y sí me la guardé. ¿Y sabes qué? Disfruté enormemente esa hamburguesa. Le di gracias a Dios y le sigo dando gracias a Dios porque siempre cumple peticiones de mi corazón cuando éstas ya están de acuerdo a su voluntad y Él quiere de alguna manera decir, estoy contigo. Y pensaba yo en el versículo ese que dice, mm, no he visto justo, no he visto justo mendigar pan. Y yo le agradezco a Dios, ¿verdad? Le agradezco eso a Dios. Y bueno, yo me estoy ajustando bastante el cinturón porque tengo deudas que quiero salir, pero no he podido. Yo pienso que hasta el próximo año quizás salga de esas deudas, pero ya no me quiero endeudar más, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto que tengo conmigo mismo, ¿verdad? También quiero agradecerle a Dios porque una persona me hizo el regalo de unos pantalones nuevos y otra persona me hizo el regalo de unos zapatos también nuevos. Entonces, les agradezco mucho y sobre todo la actitud y las palabras de agradecimiento que tienen
más que para mí, para Dios. Porque si no fuese por la misericordia de Dios, no pudiera estar con ustedes este día, ¿verdad? Y me gusta cuando mi conciencia me redarguye y me dice, oye, es eso, ok, está bien, hagamos las cosas bien. Y mm, pues es así. Así que la literatura de Neuróticos Anónimos es buenísima porque tiene claves importantes y esenciales para nuestra liberación. Si no hubiese sido por la literatura de Neuróticos Anónimos, yo no me libero de la obsesión del suicidio, no me hubiera liberado no hubiera logrado tener dominio propio en muchas áreas de mi vida. No lo hubiera logrado. No lo hubiera logrado liberarme de esas memorias de reacción, que yo no las comprendía así. Dios me ayudó a entender este aspecto cuando estaba analizando y estudiando los pasos de recuperación y viendo desde la ciencia y los pasos. Haz de cuenta que agarras un libro de la ciencia, lo pones por un lado y luego le pones el otro, los pasos de recuperación, y vas estudiando párrafo por párrafo, analizando el pensamiento que te quieren decir y cómo lo puedo practicar. Y el asunto de cómo lo puedo practicar para hacerlo sencillo, práctico y no hacer una carga sobre sobre nadie, ponerle cargas difíciles, ¿no? Nos gusta hacerle las cosas sencillas, no fáciles porque todo tiene un momento de dificultad, pero saltamos esa dificultad y lo demás es facilito, ¿verdad? Es más sencillo, pues, y nuestra carga se vuelve mucho más liviana. Por eso le agradezco al eterno Dios de los ejércitos y que puede estar aquí con ustedes. Y sí, seguimos siendo un foro de libre expresión, palabra en acción. Me encanta eso, que seamos un grupo fuera de serie. No somos iguales a ningún otro grupo. Somos un grupo fuera de serie, que solamente buscamos la recuperación. Hablamos de la enfermedad, sí, pero también hablamos de cómo nos estamos recuperando el día de hoy, que es más importante, la herramienta de la recuperación. Y para esto es la literatura. Así que una buena madrina, un buen padrino, pues debe conocer la literatura, si no, pues ¿cómo? ¿Cómo podría decirles yo sobre las cartas de Bill W. si no hubiera leído el lenguaje del corazón? ¿Cómo pudiera hablarles de tal como la ve Bill si no hubiera leído tal como la ve Bill? Que son criterios diversos y muy interesantes cada uno de ellos. ¿Cómo pudiera haber comprendido sobre la razón de ser si no leo el libro azul, que me dice que es que, que el tema de nuestra vida es espiritual y moral, y que tengo que sujetarme a lo espiritual y a lo moral? Lo moral es poner límite a la inmoralidad, de no practicar inmoralidad. Entonces, eso no lo hubiera entendido, no hubiera entendido eso de que todos vivimos por fe. Eso impactó mi mente en el libro azul. El libro azul me encanta, ¿verdad? De Alcohólicos Anónimos. No me considero alcohólico, ni tampoco soy de ningún grupo de Alcohólicos Anónimos, pero lo fui. Yo fui miembro de la asociación, pero el libro me dice mucho más. Ahora, por eso es el libro de texto de los Alcohólicos Anónimos, es el libro de texto. Luego tenemos otro, ¿cómo les puedo decir yo de viviendo en sobrio? ¿Cómo pudiera decirles, por ejemplo, vamos a estudiar los axiomas y vamos a sacarlo del viviendo sobrio y sacamos del viviendo sobrio todos los axiomas y los planteamos? Entonces, hay mucha literatura interesante, ¿verdad? Como eso de los 44 preguntas y respuestas del apadrinamiento, ¿verdad? Ese es otro folleto. Un folleto también que me gusta mucho es El miembro de Alcohólicos Anónimos y las drogas. Me parece importantísimo lo que ese folleto dice. O el otro folleto que se llama
¿Cómo se desarrolló la tradición? Que ahí es donde habla de las caperucitas, de los lobos, de los mendigos, de todo lo que pasa dentro de un grupo, ¿verdad? Entonces, ahí habla de todo eso, cómo se desarrolló la tradición, qué problemas tuvieron que vivir para poder lograr establecer las tradiciones dentro del grupo. Y son cosas muy interesantes que, bueno, a nosotros que nos gusta entender las cosas desde la raíz, desde los grupos Oxford hasta aquí, ¿verdad? Entonces, pues por eso es que estamos animosos en esta vida, porque tenemos mucha literatura al alcance como para andarse desviando en otras cosas que no, que realmente solamente entretienen, nos hacen sentir bien, pero no nos recuperan, ¿verdad? Es como ir a la playa y relajarse y nadar bien rico, etcétera, pero no nos recupera, ni podemos estar en la bañera siempre. En fin, gracias, muchas gracias, Josefina. Ok, bueno, vamos a continuar. Todavía nos queda un buen tiempo. Vamos a continuar con lo que sería nuestro quinto capítulo. Se titula Los tres legados. Y dice así. Muchas gracias por el discernimiento que nos has ofrecido, Víctor Javier. Dice así. El apadrinamiento bien llevado y en forma constante es ideal. Sin embargo, en la realidad, se ha observado que su práctica en los 13 legados se ha ido perdiendo. Es importante retomar esta parte del programa en cada uno de los grupos para ofrecerlo tanto a los que lleguen como a los que están y desconocen esta gran ayuda. Se sugiere que todos los que estamos dentro de la asociación, ya sean personas de tiempo o de recién ingreso, busquemos la forma de apadrinarnos. Cuando el apadrinamiento es constante y lo más apegado a la práctica de los tres legados, los resultados son exitosos. Por eso se sugiere que todos los que estamos dentro de la asociación, ya sean personas de tiempo o de recién ingreso, busquemos de forma sistemática apadrinarnos en la recuperación, en la unidad y en el servicio. Es prudente enfatizar que el apadrinamiento es necesario en la búsqueda de la recuperación y también en la guía asertiva de los compañeros con mayor experiencia en el aprendizaje de vivir en unidad y servicio. Por lo tanto, debemos evitar confundir el apadrinamiento con un falso paternalismo o con la tutoría que se encarga de ceder o negar permisos. Víctor, ¿te gustaría compartir algo hasta donde vamos? Es la mitad del tema, aprox. Adelante. Bien, yo creo que si hay algo que debemos de tomar con seriedad es nuestra salud espiritual, porque estamos enfermos del espíritu. Alguien me dijo, bueno,
por fin dime pues, ¿de qué estamos enfermos? ¿De la mente, del alma o del espíritu? Del espíritu. El espíritu vive en un cuerpo y se manifiesta a través de nuestras mentes, pero estamos enfermos del espíritu. Y el espíritu son todo ese bagaje, toda esa vida que has venido trayendo, ¿no? Desde que naces hasta aquí. ¿Para qué te vas a meter con una genética? ¿Qué si tu papá? ¿Qué si tu mamá? ¿Qué si el abuelo? ¿Qué si la abuela? ¿Qué si aquellos? No, no necesitas ir tan lejos. Simplemente necesitas conocerte cómo se desarrolló tu enfermedad. Desde el nacimiento, desde tu nacimiento hasta este punto. Es lo que necesitas saber, porque eso es lo que nos ha tocado vivir. A veces las personas se esconden detrás de la genética. La primera vez que yo leo sobre biogénesis fue por allá en los años 89 y 90. Y en aquellos tiempos hablé sobre la biogénesis. ¿Qué es la biogénesis? O sea, el principio de la biología, ¿no? Génesis es principio y biología es vida, la palabra de vida, como es el principio de la vida. Entonces, pues, cuando hablaba de esto y hablaba acerca de la importancia de nuestra biogénesis, de nuestro principio de vida, que bueno, que si fue en la matriz, que si a través de las emociones de mamá, etcétera, se formaron algunas cosas, pudiera ser, pero no es comprobable. El problema es que el asunto, cuando la persona piensa que sus orígenes de su enfermedad son las emociones de su mamá o las acciones de su papá, va a vivir en un error. Va a vivir en un error y se va a producir un infierno en su cabeza y no va a poder salir de su enfermedad. ¿Por qué? Porque está siendo responsable a la genética y a las situaciones problemáticas de, de su mamá, de su papá, ¿verdad? Está en ese asunto y no va a poder recuperarse. Pero si entiende que ninguna de las cosas que hicieron los padres pueden a nosotros marcarnos como buenos o malos, si se comprende este punto, vamos a entender que a partir de que me doy cuenta que estoy enfermo del espíritu y que puedo sanar espiritualmente, mi vida tiene una mayor esperanza. No nos enseñó en su apadrinamiento literario, Robert Grover nos enseña y nos dice pues que un evento, un evento es una violación, por así decirlo. Y este evento no tiene por qué marcar a la persona toda la vida. La vida no es su violación. Su obsesión, su dolor, su falta de liberación de esa energía, de ese momento frustrante y contradictorio en sí mismo. Es un complejo, es un trauma lo que tiene la persona, que es una serie de emociones de él mismo y de cómo percibió ese evento y que tiene que deslucidar. Es decir, tiene que romper con eso, tiene que entender qué tanto de realidad hay en ese momento. Algo que no vas a poder cambiar. El evento ya se vivió y no lo puedes cambiar. Pero sí puedes cambiar tu manera de pensar y vivir a pesar de ese error que, que se vivió, ¿verdad? Vivir de manera
adecuada, vivir diferente. Los que hemos superado esos traumas y otros más, ¿verdad? No nos concentramos en lo que hizo mamá, o en lo que no hizo, en lo que pensó, lo que no pensó. No, nos concentramos en nuestra propia vida y en arreglar los errores que sucedieron en el camino, que yo le diría que son accidentes, accidentes que pasaron. Algunos nacieron dentro de una familia bastante dañada, donde había promiscuidad entre hermanos y tíos y primas y todo parecía normal dentro de ese cuadro. Claro que no era normal, pero la persona creció en un lugar inmoral y su mente es inmoral. Ahora tiene que sanar ese espíritu, tiene que sanar de esa situación. Y le resulta difícil al principio, pero cuando entiende que va a empezar con él mismo, no con la abuela, no con el abuelo, el tío o la tía, sino que tiene que comenzar desde su origen, desde su nacimiento. Y ahí tiene que comenzar. Y es aquí, pues, donde empezamos a dejar atrás de buscarle más cosas. Mira, no puedes resolver el problema de tu propia vida y andas buscando más problemas. ¿Para qué? Como bien dijo el doctor Robert Grover, el pasado es pasado y como pasado ya no tiene influencia en nuestras vidas, al menos que nosotros estemos alimentando eso. Es como mm, pongo ahí en el asador, pongo leña y le prendo, ¿verdad? Y luego dejo que se consuma y ya cuando se está consumiendo, llego y le pongo más leña para que permanezca el fuego. Yo lo aprendí en el pasado eso, pero ahora en el presente le meto leña para que siga prendido. Ah, pues es lo mismo que sucede cuando un evento pasó. Por más traumático que sea el evento, si dejamos de alimentarlo, si empezamos a verlo como, como un error que yo no cometí o que otros cometieron conmigo, pues fue un error que no puedo cambiar. Pero lo que sí puedo cambiar es parar de sufrir, de no seguir sufriendo por esa eventualidad y aprender a desarrollar una nueva actitud ante la vida. A mí no me marca lo que diga la sociedad o lo que digan las personas a mi alrededor. Ay, es que tú fuiste. De eso y muchas más cosas fui, les digo. Y tú lo has dicho, fui. No lo soy. Es diferente, ¿verdad? Y si tú me juzgas por mi pasado, es tu problema. Pero la verdad, yo no me juzgo a mí mismo y me siento muy bien. Entonces, pues, esto es importante para nosotros, basarnos en este presente para cerrarle las puertas a la enfermedad, a esas memorias que atormentan a las personas, que Bill W. en el cuarto paso le llamó fantasmas atormentadores del ayer, y que Grover dice, pues simplemente no lo alimentes, deja de llorar por eso, levántate y lucha por lo que hoy tienes. Tienes una vida presente y tienes un futuro excelente, pero si tú no te liberas de eso, tu futuro se te va a ir de las manos y no vas a poder disfrutar de este presente. Así que deja de vivir en el pasado, afiánzate en el presente y en la verdad presente y mira hacia el futuro. El futuro no tiene que ser pasado, ni voy a traer el pasado para que se haga futuro, porque jamás, jamás, jamás se va a repetir lo bueno que vivimos o lo malo que vivimos, se va a repetir igual en el futuro. Como puede ser mejor, puede ser peor, pero eso, ¿quién lo decide? Tú o yo en mi vida y tú en tu propia vida, nadie más. Así que si tú procuras recuperarte, tu vida va a ser mejor. Si procuras ensayar
lo que los expertos en la recuperación nos han dicho y que hemos practicado estas leyes que ellos nos han enseñado y que hoy nos hace sentir en paz con Dios, con nosotros mismos y la gente que nos rodea. Así es que, gracias, seamos fieles a los principios. Si pides apadrinamiento, tienes que sujetarte en tiempo y forma y no estar procrastinando cada día las cosas, sino al contrario, tienes que ponerle seriedad a tu salud espiritual, porque el padrino o la madrina no va a perder. El único que vas a perder es tú. Pierdes tiempo y tu tiempo es vida. Tú sabes si quieres seguir perdiendo más tiempo o le quieres poner seriedad al apadrinamiento. Gracias. Ok. Dice, ¿por qué el apadrinamiento en Neuróticos Anónimos se basa, como lo hemos mencionado, en el compartimiento de nuestra experiencia en todo aquello que forma parte del programa? A veces se piensa que solo en recuperación es necesario el apadrinamiento, porque se siente bien al recibir la ayuda y guía de los compañeros que ya tienen cierta experiencia en el programa. En otras ocasiones se tiene la idea equivocada de que el padrino es para dar permisos, cuando en realidad solamente trata de compartir su propia experiencia y aquello que ha adquirido a través de la práctica del programa. El apadrinamiento en la unidad es necesario para auxiliarnos en no utilizar el programa a conveniencia de la persona y para no tener actitudes egoístas, amparadas solo en algunas partes de las tradiciones sin tomar en cuenta su esencia. El apadrinamiento en el servicio es una experiencia que todos los miembros de Neuróticos Anónimos debemos vivir en ambos sentidos, es decir, apadrinándonos y apadrinando, porque en el servicio se conjuga el programa completo. El apadrinamiento en los tres legados es también una forma de transmitir las experiencias que hemos trascendido gracias a la práctica del programa. Víctor, nos quedan 5 minutitos, así que si tú no tienes ningún inconveniente, apóyanos con un cierre espectacular haciendo referencia de lo que hemos compartido de lectura. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Pues que te vaya bien, nosotros nos quedamos aquí. Bueno, fíjense que entender esto de los tres legados es entender que el servicio es importantísimo, porque en el servicio tenemos que tener choques de personalidad. En el servicio, en los choques de personalidad, podemos ir a la persona que está apoyándonos, al consejero espiritual que esté apoyándonos ahí, y decirle qué está pasando con su servicio. Algunas veces las personas tienen ganas de tirar la toalla, porque dicen, no, pues es que mira, es que hacen mucha crítica, y bueno, lee la segunda tradición. El servir a alguien es a veces el ingrato privilegio, es un ingrato privilegio, porque no estamos esperando reconocimientos de ninguna índole. Queremos servir y sabemos que vamos a servirle a los enfermos como yo, personas que tienen ideas diferentes, personas que son pícaras, ¿verdad? O hipersensibles, y tenemos que tolerarlos. Y aprender a tolerarlos es aprender a manejar nuestra emoción. Usamos el apadrinamiento en el servicio
porque es importantísimo. Yo lo he vivido con algunas personas que les he invitado al servicio y me ha tocado acompañarlas en su servicio como coordinadores, tesoreros, etcétera. Los he acompañado en su servicio y he estado con ellos para que puedan sacarlo adelante. Personas que en algún momento decían, no, pero es que yo no voy a poder, porque, mira, usted va a poder porque usted es inteligente, porque usted tiene un cerebro que usar y porque necesita aprender. Los errores que se cometen en el servicio son buenos, porque es tu experiencia. Y después podrás estar platicando con otras personas de cómo te introduciste al servicio y de cómo empezaste a compartir tu experiencia con otros, es decir, a apadrinar. Desde el momento en que tú le das una sugerencia a una persona, ya estás en el campo del apadrinamiento informal. Así es que esto se va haciendo solito, vamos entrando al servicio sin miedo y empezamos a, bueno, yo no sé nada, ustedes me dicen, órale, sale. Si te dejas guiar en el servicio, aprendes a usar las 12 tradiciones como los 12 conceptos para el servicio. Y estos legados, estos tres legados, forman una manera de vida. ¿Sí? Siempre vamos a tener choques de personalidad por cuestiones de diferentes actitudes. Pero si nosotros aprendemos ese ring y ese campo de experimentación que es el servicio, lograremos tener carácter y podremos llevar un buen carácter a casa. Pero tenemos que aprender a dejar los problemas del grupo en el grupo, así, y los problemas del trabajo en el trabajo, los problemas de mi familia con mi familia. Y yo voy a arreglar mi mundo para estar bien en todas esas áreas y estar bien con la familia y poder llevar lo que antes no podía llevarles. Paz, serenidad, tranquilidad, alegría, satisfacción de vida. Donde ya los hijos o la esposa ya no te ve como, ay, llegó esto. No, sino al contrario, te reciben con una sonrisa y te atienden. Qué maravilloso es, ¿no? Ser rey y ser lacayo. O sea, saber dejarse amar y amar. Ser rey, cuando los demás te aman, eres rey, pero cuando tú amas, eres siervo, tú sirves a los demás. Es maravilloso esto, pero hay que agarrarle el sabor. Bueno, pues hasta aquí, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar con una hora de compartimientos en los cuales ustedes van a compartir su experiencia, fortaleza y esperanza dentro de su experiencia en el apadrinamiento o cualquier otra cosa que usted tenga que quiera hablar o si tiene alguna sugerencia que hacer o bien si usted quiere alguna asesoría, puede usted también preguntar, porque para eso es este foro de libre expresión, ¿verdad? Aquí sí se puede preguntar. Lo que usted quiera preguntar, aquí se puede preguntar y puede plantear las cosas desde su punto de vista, como también puede usted, ¿verdad? Compartirnos su alegría de vivir el día de hoy. Cualquier cosa que usted quiera decirnos, estamos dispuestos a escucharlos. Pues adelante con la coordinación. Voy a cerrar esta grabación para que nos quedemos en completo anonimato.